¿Cómo están? Estamos muy contentos de presentarles hoy en Supercatólico TV y a través de las redes sociales este pequeño curso para los catequistas. Es un curso orientado a aquellas personas que quieren ser catequistas y a aquellas otras personas que ya son catequistas pero que quieren conocer más acerca de cómo llevar el mensaje. En estos cursos podremos nosotros observar, por ejemplo, nuestro primer tema del día de hoy, ¿qué es la catequesis? También vamos a poder conocer cómo hacer una sesión de catequesis, cómo poder desarrollarla antes y después, cómo crear dinámicas, cómo crear juegos que sean relacionados con nuestros temas, así como conocer cuáles son los documentos que debemos de utilizar nosotros como catequistas. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy por el primer tema. El primer tema es precisamente saber qué es la catequesis. Nada más como un comentario muy importante es que nosotros nos ubiquemos en la importancia de ser catequista. Como testimonio en un grupo que manejé anteriormente de niños, pude observar la necesidad tan grande que se tiene de llevar el mensaje de Dios nosotros como catequistas. Alguien podría decir, bueno, y para eso están los padres de familia, efectivamente. Pero cuando hice una pregunta y me di cuenta de que en un grupo, más o menos de 10 personas, hay 7 niños que sus padres están divorciados, entonces en ese momento nos podemos dar de una manera más clara cuenta de la necesidad que tenemos de ser catequistas, de llevar el mensaje de Dios. Y vamos a partir con nuestra motivación inicial preguntándonos qué es la catequesis. Nos podemos preguntar también a quién va dirigida, cuál es su fin. Y el objetivo principal de nuestro tema de catequesis, o nuestra catequesis en general, es que el joven o el niño conozca y comprenda qué es la catequesis para poderla transmitir mejor. Es decir, tú como catequista tienes que entender, o tenemos que entender de qué se trata ser catequista, de qué se trata tener la catequesis. Antes de analizar propiamente lo que es la catequesis, tenemos que ver la diferencia entre catequesis y evangelización. Por lo tanto, la evangelización podemos mencionar que es la labor que realiza la iglesia para sembrar el evangelio en todos los hombres. Es la comunicación del evangelio y podemos analizar que se desarrolla en 3 grandes partes, como podemos observar aquí. La primera es enseñar a los hombres el mensaje de Cristo. Después, santificar a los hombres distribuyéndose la gracia a través de la enseñanza y a través de la práctica posterior de los sacramentos. Y guiar a los hombres hacia Dios en las variadas funciones y situaciones de su vida. ¿Qué podemos analizar de este punto? Bueno, algo muy importante es darnos cuenta de la trascendencia que tiene ser catequista. Ahora, la evangelización es un aspecto global. Vamos a manejar ahorita lo que es el primer momento de evangelización, lo que para muchos de nosotros conocemos como el querigma. El querigma es el primer anuncio. Es cuando, por ejemplo, entras a un grupo juvenil, una persona entra a un grupo juvenil y por primera vez recibe el llamado de Dios. Por primera vez se encuentra, como decía su santidad Juan Pablo II, se encuentra de manera personal, de manera clara y personal con Cristo. Ese es el querigma, el primer anuncio. Sin embargo, eso es parte de un proceso de evangelización. Ahora bien, la catequesis es la profundización de ese querigma. Es decir, a través de la catequesis vamos a poder lograr nosotros que se realice una evangelización, como conocemos, igual que en la escuela, de una manera progresiva y permanente. ¿Por qué progresiva? Porque va a ir aumentando lo que es el grado de dificultad y de conocimientos. No va a ser lo mismo que le vamos a enseñar a los niños en el kinder que lo que le vamos a enseñar a los niños ya en lo que es preparación o perseverancia. Y es permanente. ¿Por qué? Porque de la misma forma que llevamos a un niño a la primaria para que empiece en primero, en segundo, etcétera, de primaria y después secundaria, de la misma forma y con mucha más razón debemos nosotros de dar la evangelización de manera permanente, es decir, ir subiendo lo que es el grado de dificultad y de conocimiento de lo que son los niños. Para algunos padres de familia, tristemente, pues pensamos que solamente lo que nos debe de interesar es precisamente llevarlos a la escuela propiamente, a la primaria, cosa que es algo muy correcto, porque nosotros tenemos que estar preocupados por la educación de los hijos. Sin embargo, se nos olvida muchas de las veces la parte importante que se refiere a llevar también a los niños hacia lo que es la catequesis.
Hay una historia muy bonita que me contó mi tía en alguna ocasión, que también era catequista, que decía que una vez salió una persona que tenía muchos estudios, muchos conocimientos, tenía maestría, tenía doctorado, y le tocó ir a hacer una investigación a una isla. Se subió a un barco y un niño que no tenía ningún conocimiento lo llevó. Empezó a entrar agua al barco y el barco se empezó a hundir. Entonces, el que tenía muchos estudios, el que era doctorado, tenía muchos conocimientos, decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y el niño le dijo, lo único que podemos hacer es rezar. Y al final de cuentas queda la pregunta, ¿quién se habrá salvado? ¿Aquel que tenía muchos estudios o aquel que de manera, a través de su amor hacia Jesús, hizo una oración y pidió perdón? Pues eso es algo que le correspondería en este cuento solamente juzgarlo a Dios. Pero lo que nos quiere decir este cuento es que efectivamente aprender, educarnos es algo muy importante. Aprender nuestra educación en la escuela. Pero también, sin duda alguna, y lo que nos va a llevar a la salvación es precisamente poder nosotros dar a conocer a Cristo y aprender de Cristo. De tal manera entonces que podemos analizar lo siguiente. La evangelización la podemos analizar que maneja lo que es la enseñanza, la santificación y lo que es el aspecto de guiar. ¿La enseñanza en qué aspecto? Incluye lo que es la primera evangelización, lo que es el querigma, incluye la catequesis, predicación y teología. Vean todo lo que abarca la evangelización. Santificar abarca lo que son los sacramentos, la liturgia y la oración individual. Y guiar se refiere a legislar, dar consejos, vivir la calidad de la justicia y renovar las estructuras temporales. Todo esto abarca la evangelización. Y nosotros estamos agarrando de esta parte de evangelización, solo lo que es el área ahorita de lo que es la catequesis. De tal manera que vamos ya a profundizar lo que es precisamente la catequesis. Dice, la catequesis, que es educador en la fe, explicamos como la definición de catequesis y nos dice, la catequesis es profundizar el mensaje evangélico para educar la fe. Profundizar precisamente es conseguir más de lo que se tiene. Es decir, si yo tengo mi primer conocimiento de Dios, ahora tengo que llevarlo a una profundización. Esto como catequistas lo vamos a desarrollar propiamente con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Se supone que ya se consiguió con la primera evangelización, pero eso solamente es una suposición. ¿Por qué? Porque desde luego que el primer llamado solamente va a ser un motivante para empezar a conocer a Cristo. Pero tenemos que conocerlo no solamente propiamente en el aspecto teórico, sino en el aspecto vivencial. Yo siempre he comentado que para poder llevar una sesión de catequesis a un niño, no debemos solamente de ver algunos conceptos que se tienen que aprender de memoria, que es algo muy importante, ¿verdad? Por ejemplo, aprender el Padre Nuestro, aprender el Ave María, aprender las oraciones, aprender los temas más importantes, sino que sobre todo debemos de tratar de que esos temas lo logren profundizar, que sea algo vivencial para el niño. Porque ese aspecto vivencial es lo que va a hacer que él pueda trascenderlo a su vida. Que esos conocimientos que ha recibido en la clase de catequesis no quede solamente en el conocimiento teórico, sino que quede en verdad en un conocimiento vivencial. De tal manera que nos dice el concepto, dice, educar es buscar hacer crecer la semilla que Dios depositó en el alma el día del bautismo. Recordemos, esa semilla que Dios puso en el corazón de ese niño a través del sacramento del bautismo, a lo mejor no ha germinado. A lo mejor no tiene la suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque a lo mejor los padres no lo han fomentado, o a lo mejor sí lo han hecho, pero él en su entorno ha tenido varios problemas y eso ha permitido o ha perjudicado, mejor dicho, a que esa semilla logre florecer. Y es el catequista el que tiene esta labor tan hermosa de intentar, junto con lógicamente con la fuerza de Cristo, lograr llevar a germinar precisamente esa semilla de fe que fue depositada en el bautismo. Por ello aquí viene 6 puntos importantísimos y con eso ya vamos a ir terminando este tema. El primero de los puntos importantes es, debe ser evangelizadora, es decir, la catequesis debe ser evangelizadora, es decir, procurar entablar y profundizar el contacto personal del catequizando con Jesucristo y con los valores de su reino. Es decir, que haya una intercomunicación, meter mucho lo que es la oración dentro de la sesión de catequesis para que haya una comunicación con Dios. El segundo punto debe ser diagonal. Esto es, debe disponer el catequizando a escuchar la palabra de Dios
y a darle una respuesta. Nosotros tenemos que presentarle al niño, ya sea dependiendo lógicamente de lo que es su edad, la palabra de Dios. Presentarle las citas bíblicas, si es un niño pequeño, ¿verdad? Estamos hablando a lo mejor de kinder, pues lógicamente tendremos que hacerlo de una manera tal vez como cuento, tal vez como relato. Si es más grande, tenemos que hacer que maneje las Sagradas Escrituras, que investigue y que logre encontrar sus propias respuestas, desde luego orientado, como siempre, por lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Tercero, debe ser permanente y global. Esta debe de ir más allá de una exposición fragmentaria con ocasión de la explicación de algún punto doctrinal o de la preparación de ciertos sacramentos. Debe acompañar al cristiano en su vida para ayudarle a asumirla con un auténtico compromiso cristiano. ¿A qué se refiere este punto? ¿Por qué debe ser permanente y por qué debe ser global? Porque tiene que tener un enfoque generalizado inicialmente. Es decir, tenemos que manejar esto tratando de que todos los niños logren asimilar el mismo concepto. Sin embargo, como cualquier otra institución escolar, pero en este caso orientado hacia la palabra de Dios, tenemos en algunas ocasiones que establecer algún tema, alguna cuestión personalizada, porque las necesidades que tiene un niño a lo mejor no son las mismas necesidades que tiene otro niño. Como cuarto punto dice, debe ser situacional y ambiental, es decir, darse en el ambiente mismo del catequista y de los catequizandos en forma de comunicación y experiencia de la fe por la palabra y el ejemplo en la vida. Asimismo, debe ir asumiendo las experiencias concretas de la vida, personales y sociales, para iluminarlos con la luz de la fe, procurando su integración en una vocación global de la realidad y el ejercicio de la interpretación de los signos de los tiempos, para responder al llamado de Dios con un compromiso cristiano de liberación integral. ¿A qué se refiere esto? Bueno, debe ser adecuado a lo que es la situación y el ambiente. Esto es tan sencillo como cuando, por ejemplo, nosotros vemos cómo si hablamos acerca de un tema específico en algún lugar donde no se desarrolla, sin duda alguna va a causar algo de problemas. Un ejemplo, si por ejemplo hablamos a los niños acerca del mar y estamos en un lugar donde no existe el mar, pues lógicamente a través de la tecnología, pues a lo mejor la persona o los niños sí conocen el mar, pero no lo han visto. Es decir, tenemos que adecuarlo de acuerdo a lo que es el ambiente social de lo que son los niños. Tratar de hacer una inculturación. La Iglesia nos enseña que la inculturación es tratar de adaptar lo que son pues las ideas o las doctrinas de acuerdo a lo que es el lugar donde se está desarrollando. Eso no quiere decir alterar las doctrinas, desde luego que no. Como vuelvo a mencionar, tenemos que estar apegados de acuerdo a lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia. Pero sí podemos hacer algunas adecuaciones en cuanto al desarrollo de la sesión de acuerdo a la edad, de acuerdo a las condiciones de los niños o de los jóvenes que están tomando la evangelización. Como quinto punto nos dice, debe ser liberadora. Esto es una existencia cristiana intensamente vivida y una clave para descubrir a la luz de la fe el sentido de su propia vida y el de la historia. Liberadora quiere decir que tiene que ser, como dije anteriormente, vivencial. Tiene que darle a ellos algo que les logre trascender. Es decir, no, la sesión de catequesis no debe de terminar solamente en el momento en que doy la sesión. Tiene que haber una continuidad en la vida y tenemos que hacer el esfuerzo humano para tratar de que este mensaje evangélico llegue a cada uno de los catequizandos. Pero ojo, no podemos arrebatar lo que le corresponde a Dios. ¿Qué significa esto? Nosotros ayudamos a que esa semilla que recibió en el bautismo vaya creciendo. Pero somos solamente instrumentos. Dios es precisamente aquel que va a lograr que germine. Nosotros tal vez le estamos, para que le entendamos, como echando un poquito de agua a la semilla, pero es Dios el que le va a poner el abono. Es Dios el que va a cuidar que esa semilla, como también hay por ahí una parte en la palabra, no sea comida por los pájaros, no sea llevada a un lugar donde no va a terminar de germinar. Por eso nosotros solamente somos instrumentos de Dios. Nosotros no podemos hacer que el niño logre 100% con pues ese encuentro personal con Cristo, pero sí somos instrumentos para ayudar al niño a que logre encontrarse de manera personal con Dios. Y como número 6 dice algo que ya hemos mencionado, que la catequesis debe ser permanente y progresiva. Esto es, y lo veremos a través de los diferentes temas, que la catequesis va a ir
aumentando su dificultad. Vamos a ver cómo podemos desarrollar precisamente esa sesión de catequesis en diferentes temas. Esperando que les haya sido de su agrado, les invitamos a que pongan sus comentarios en la parte inferior del canal de youtube.com/supercatólico o bien en la fanpage de Supercatólico o en la página de Facebook de Yo Católico Super. Esperamos que este primer video de evangelización les haya sido muy útil y que estén en espera de los siguientes. Recuerden que vamos a ver cuál es la fisionomía del catequista, es decir, cuáles son las características que debe tener un catequista. ¿Tú cuál piensas que puede ser? Bueno, lo dejamos como tarea y nos vemos en el siguiente video. Dentro de una semana, Dios mediante, veremos el siguiente tema que es la fisionomía del catequista. Mientras tanto, pues analiza esto y te invito a que investigues en redes sociales, que investigues en internet acerca de este tema y profundices más para ti qué es la catequesis. Es más, te invito a que en la parte inferior nos compartas tus comentarios y tus experiencias que has vivido como catequista. Este video no solamente es para que conozcas más, sino que también para que podamos interactuar y tú puedas conocer más acerca de esto y nosotros también podamos conocer más acerca de lo que es tu labor como catequista. Hasta luego y esperando que haya sido de tu provecho. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga. Hasta luego. Glorica.